Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chael Esaú Meneses Juárez. Bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar de manera sencilla y clara cómo Karl Marx y Vladimir Lenin desarrollan distintos conceptos dentro del marxismo y cómo cada uno de ellos los interpretó, los amplió y los llevó a la práctica según el contexto histórico. El objetivo es aplicar los conceptos fundamentales comparando siempre lo que planea Karl Marx y cómo Lenin retoma, transforma o aplica esos conceptos a condiciones distintas. Karl Marx desde la teoría del siglo XIX y Lenin desde la práctica revolucionaria del siglo XX. ¿Quién fue Karl Marx? Karl Marx fue un filósofo, economista y revolucionario alemán que analizó el funcionamiento del capitalismo y propuso una teoría científica para explicar la historia, las clases sociales, el cambio social, y su obra más influyente fue El capitalismo del Partido Comunista en el año 1848, escrita junto a Federico Engels. Marx desarrolló los conceptos base del materialismo histórico, la lucha de clases, el modo de producción de la estructura económica y de la sociedad. ¿Quién fue Vladimir Lenin? Lenin fue un político y revolucionario ruso que dirigió la revolución de octubre de 1917. Tomó las ideas de Marx y las transformó en una práctica política concreta para llevar a cabo la revolución de Rusia. Escribió El Estado y la Revolución, donde aplica cómo debe actuar el proletariado para derrocar al Estado burgués y construir uno nuevo. Lenin no solo interpreta a Marx, lo adapta y también lo traduce a estrategias políticas y lo convierte en una acción revolucionaria. Bueno, a partir de aquí vamos con los conceptos. Y bueno, como primer concepto tenemos lo que es el Estado. Marx afirma que el Estado no es neutral, funciona como un instrumento de clases dominantes. En el manifiesto se refiere al Estado moderno como el comité que administra los negocios de la burguesía, lo que implica que las leyes institucionales y la fuerza de seguridad tiendan a reproducir las condiciones que benefician a quienes poseen pues estos medios. Eh, bueno, Lenin toma esa idea y sostiene que el Estado burgués no puede reformarse desde dentro, debe de ser reemplazado en el Estado, y la revolución argumenta que el proletariado debe destruir al aparato estatal burgués y construir una nueva forma de poder que defienda los intereses de los trabajadores. Bueno, la diferencia de estos dos es que Marx explica la naturaleza del Estado y Lenin planea su superación, digamos, práctica. Bueno, creo que el Estado rara vez es neutral y suele servir eh, eh, in, suele servir intereses específicos. Sin embargo, la idea de destruirlo por completo suena muy radical hoy, aunque ayuda a entender por qué las reformas a veces pues no alcanzan. Bueno, en el segundo concepto tenemos la política. Marx entiende la política como una expresión de los conflictos económicos entre clases. Eh, la política refleja quién posee el poder económico y cómo se organizan esas relaciones en leyes, partidos e instituciones. Bueno,
Lenin enfatiza la dimensión estratégica de la política, no basada en cómo escribirla, hay que interpretarla y bueno, para él la política es un terreno de lucha donde el proletariado debe organizarse para disputar el poder. La diferencia entre estos dos es que Marx escribe el origen social de la política y Lenin la concibe como campo de estrategia revolucionaria. En mi opinión, pienso que la política siempre tiene intereses por detrás y si una clase no se organiza políticamente, otros decidirán pues por ella. Bueno, como tercer concepto tenemos sociedad. Marx entiende que la sociedad está estructurada por la economía y por las relaciones de producción. Estas bases determinan el modelo de la vida, educación y oportunidades de las personas. Lenin, Lenin coincide, pero subraya que la sociedad no cambia por sí sola, necesita intervención política organizada para transformar las relaciones económicas y las instituciones que las reproducen. La diferencia entre estos dos es que Marx analiza la estructura social, Lenin insiste en la transformación y bueno, eh, entender la estructura social es clave, pero sin acción colectiva difícilmente pues cambia. Bueno, en el cuarto concepto tenemos lo que es el poder. El poder para Marx deriva el control sobre los medios de producción y las instituciones sociales. Eh, es económico, político e ideológico. Lenin afirma que el poder se conquista, la revolución debe tomar y ejercer el poder político para reorganizar pues a la sociedad. La diferencia entre estos dos es que Marx explica cómo funciona el poder y Lenin plantea cómo arrebatárselo y ejercerlo. Eh, eh, el poder se concentra en pocas manos. Disputarlo exige organización. Y bueno, como quinto concepto tenemos lo que son las clases sociales. Marx dice que las clases sociales se definen por la relación con los medios de producción, no solo por riqueza. Esa relación crea intereses opuestos entre grupos sociales. Y bueno, Lenin añade que una clase social actúa políticamente cuando se organiza como tal. La organización transforma una clase en sí en una clase pues para sí. La diferencia entre estos dos es que Marx define el fenómeno y Lenin explica el paso a la acción. Y bueno, en mi opinión, las clases siguen existiendo, aunque se nombren distinto. La organización cambia la corrección de las fuerzas. Bueno, en el sexto concepto tenemos la burguesía. Marx dice que la burguesía es la clase propietaria que controla la economía y las instituciones históricamente, pues fue revolucionaria
al derribar el feudalismo, pero luego busca mantener su poder. Y bueno, Lenin la ve como una clase que domina activamente la sociedad, controlando medios, educación y política para preservar sus intereses. La diferencia entre estos dos es que Marx la describe y Lenin la denuncia como acto político a derrotar. Y bueno, es evidente que los grupos con recursos tienen mayor influencia en decisiones pues públicas, ¿no? Bueno, como séptimo concepto tenemos lo que es el proletariado. El proletariado es una clase trabajadora que vende su fuerza laboral y Marx lo considera la clase con potencial para transformar la sociedad por su posición productiva y Lenin sostiene que el proletariado necesita dirección política y organización para alcanzar conciencia revolucionaria y poder transformador. La diferencia entre estos dos en este concepto es que Marx lo define como sujeto histórico y Lenin lo condiciona a la organización. Sin liderazgo no hay organización. La mayoría puede dispersarse y pues esto puede llevar a que pierda fuerza, ¿no? Bueno, en el octavo concepto tenemos la lucha de clases. Eh, Marx dice que la lucha de clases es el motor de la historia. Los conflictos entre clases impulsan pues a las transformaciones sociales y Lenin plantea que la lucha de clases debe articularse en términos políticos para ser efectiva mediante organización del proletariado. En la diferencia es que Marx la representa como una explicación histórica y Lenin la convierte pues en una estrategia. En mi opinión, aunque cambien las formas, la dinámica de conflicto persiste en muchas relaciones sociales. Bueno, como noveno concepto tenemos lo que es revolución. Marx dice que la revolución aparece cuando las contradicciones del sistema se vuelven insolubles. Es resultado del choque entre fuerzas productivas y relaciones de producción obsoletas. Y bueno, Lenin argumenta que la revolución debe construirse actualmente con partidos, organizaciones y tácticas con tácticas esenciales para el poder. La diferencia es que Marx explica la causa y Lenin diseña pues la praxis y en mi opinión, los cambios profundos requieren planificación y organización. Bueno, en el décimo concepto tenemos lo que es materialismo histórico. Marx en el materialismo histórico dice que es el método que explica los cambios sociales por causas materiales y económicas, no por ideas aisladas. Lenin utiliza este método para evaluar eh, coyunturas y decisiones adicionales políticas concretas. La diferencia entre estos dos es que Marx formula la teoría y Lenin la aplica. Y en mi opinión,
es una forma útil de analizar problemas en su raíz y evitar soluciones superficiales. Mm, Como onceavo concepto, como el concepto número 11, tenemos lo que es el modo de producción. Marx dice que el modo de producción combina fuerzas productivas y relaciones sociales para organizar la vida económica de una sociedad. Y Lenin aplica el concepto al análisis del capitalismo in- im- imperialista, señalando su etapa y concentración de dominación global. La diferencia entre ellos es que Marx da el marco y Lenin lo contextualiza históricamente. Bueno, esto ayuda a entender la estructura económica y pues las relaciones entre naciones. Y bueno, en el concepto número 12 tenemos lo que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema basado en la extracción de plusvalía, genera acumulación, crisis periódica y desigualdad. Bueno, Lenin observa que el capitalismo evolucionó hacia el imperialismo caracterizado por monopolios y dominación internacional. La diferencia es que Marx analiza el mecanismo y Lenin subraya su base global. Y bueno, en mi opinión, muchas dinámicas contemporáneas muestran la vigilancia de pues estos análisis. Como concepto número 13 tenemos lo que es superinfraestructura. Marx dice que la infraestructura, o sea, la economía, condiciona la superestructura, lo que son las leyes, la cultura y la ideología. Las ideas dominantes suelen servir a intereses económicos. Y bueno, Lenin sostiene que cambiar la superestructura requiere transformar la base económica mediante acciones políticas, y la diferencia entre estos es que Marx explica la relación y Lenin propone intervenirla. En mi opinión, quien controla la economía influye fuertemente en qué se considera normal. Como concepto número 14 tenemos lo que es la alienación. La alienación describe la separación del trabajo respecto a su producto. Su labor es esencia humana bajo el capitalismo. Esto según pues Karl Marx. Lenin señala que solo una reorganización social podría superar la alienación, pues el sistema la reproduce estructuralmente. La diferencia entre estos dos es que Marx diagnostica y Lenin propone la salida política, y en mi opinión es fácil reconocer sensación de desconexión en muchos empleos pues hoy. Bueno, en el concepto número 15 tenemos lo que es la conciencia de clases. Marx dice que la conciencia de clases implica pasar de una existencia colectiva pasiva a la conciencia de intereses comunes y a la acción conjunta. Y Lenin destaca la necesidad de formación política, la conciencia de organización mediante dirección y práctica. Y en este concepto la diferencia entre estos dos es que Marx confía en la experiencia y Lenin en la organización. Y bueno, sin formación política,
la comprensión de los problemas se mantiene, pues, digamos, fragmentada. En el concepto número 16 tenemos lo que es la dictadura del proletariado. Marx nos dice que es un concepto de transición donde los trabajadores ejercen el poder para eliminar las bases del capitalismo y la reorganización de la sociedad. Lenin, pues Lenin lo convierte en una forma concreta del Estado obrero, que defiende la revolución frente a la resistencia burguesa. La diferencia entre estos dos es que Marx lo planea como una etapa y Lenin como un modelo institucional. Y bueno, eh, es una idea histórica compleja y su aplicación es debatible en contextos modernos. Eso es para mí lo que yo pienso. En el concepto número 17 tenemos lo que es el Partido Revolucionario. Marx dice que el partido aparece como un referente teórico y organizativo para la clase. Marx no lo sintetiza pues completamente y Lenin formula un partido disciplinado, centralizado y profesional encargado de dirigir la revolución y formar pues conciencia. La diferencia entre estos dos es que Marx sugiere la necesidad y Lenin institucional, la institucionaliza. En mi opinión, la estructura organizativa suele marcar la diferencia en la efectividad de los movimientos. En el concepto número 18 tenemos lo que es la ideología. Para Marx, la ideología es el conjunto de ideas que naturalizan y justifican relaciones de dominación. Parecen universales, pero interesan a clases particulares. Y bueno, Lenin muestra cómo la ideología se reproduce desde las instituciones del Estado y cómo debe combatirse mediante contraideología. Bueno, sus diferencias es que Marx la critica y Lenin la confronta políticamente. En mi opinión, muchas creencias naturales esconden intereses concretos. En el concepto número 19 tenemos lo que es el comunismo. Marx tiene una visión de una sociedad sin clase, sin explotación y en última instancia, pues sin Estado. Su objetivo final del proceso, pues es revolucionario. Lenin concibe el comunismo como horizonte al que se debe avanzar pasando por etapas de reorganización socialista. Y bueno, la diferencia entre estos dos es que Marx describe el ideal y Lenin propone etapas para alcanzarlo. Y bueno, en mi opinión, aunque parezca utópico, el comunismo funciona como un referente para pensar pues alternativas. Con el concepto número 20, que es socialismo científico. El socialismo científico para Marx se basa en el análisis materialista de la realidad y planea transformaciones apoyadas en evidencia y teoría, no en simples deseos. Lenin lo emplea como fundamento de la praxis política, que es una teoría que orienta a la acción pues revolucionaria.
La diferencia entre estos dos es que Marx elabora la teoría y Lenin la utiliza como una herramienta. En mi opinión, me parece valioso que la propuesta se sostenga en análisis y no en una idea, pues, idealista. En conclusión, después de revisar estos conceptos, se entiende que Marx se enfoca en analizar y explicar cómo funciona el sistema capitalista y por qué genera desigualdad, mientras que Lenin pues toma esas ideas y las convierte en una guía práctica para la acción política. Uno explica la raíz y el otro propone el camino. Juntos forman una visión completa de teoría y práctica que marcó la historia. Gracias. Y bueno, después de todo lo recorrido por las ideas de Marx y Lenin, quise cerrar de una manera distinta. Para mí, entender la teoría también me inspira creatividad, así que preparé una canción basada en todo lo que acabamos de ver. Ojalá sea de su agrado, les guste y conecte con ustedes. Vamos a escucharla. Suaves que descienden como un sueño en libertad. Tiemblan luces en el cielo, recordando la verdad. Entre mundos que se chocan nace un eco de razón. Dos ideas que en el tiempo buscan nueva dirección. Que despierte la conciencia, que renazca el corazón, que la historia se ilumine en un canto de unión. En las fábricas del siglo donde el hierro era el rey, Marx miraba la injusticia que el sistema siempre trae. Unos pocos con tesoros, otros sin que respirar. La burguesía dominando el obrero sin luchar. Él decía que el Estado no era neutro ni inocente, era un arma de los ricos para aplastar a su gente. Que la historia iba avanzando por conflictos sin perdón, por la fuerza que desata la lucha entre la opresión. Y en cada calle retumbaba una pregunta sin razón: ¿quién tomará las riendas de esta vieja situación? La transformación, dos gigantes defendiendo justicia y liberación. Lenin dijo: no esperemos a que madure el dolor, que la vida de los pueblos no se salva con temor. Propuso un grupo fuerte de estrategia y decisión, un partido de vanguardia guiando toda la misión. Para él la burguesía no era solo explotación, sino manos infiltrando cada intento de unión. Y su grito retumbaba: el poder se debe arrebatar si queremos que el obrero pueda gobernar. Entre métodos y historia, entre teoría y convicción, cada paso era un latido por una nueva dirección.
gigantes defendiendo justicia y liberación. Materialismo en la marcha, modo de producción. Las cadenas se revelan, ya no hay falsa ilusión. El capitalismo avanza más violento, imperial. Lenin grita que este monstruo se debe enfrentar. Las clases se reconocen, el choque elemental es la historia reclamando su motor universal. Del obrero nace fuerza, del partido dirección, y la chispa se convierte en una gran nada.